Hola amigos, bienvenidos a este video en donde hablaremos de cómo mejorar la seguridad en Internet para este 2020. En realidad al estar hablando de en Internet estamos hablando de prácticamente todo porque estoy seguro que utilizan para muchísimas cosas Internet. Cabe destacar que el artículo, esto es un artículo de muyseguridad.net, se lo voy a dejar en la descripción del video. Vamos a usarlo como referencia, como ya hemos hecho con otros artículos, para hablar un poco de seguridad informática. Vamos a empezar con el punto número 1, como me gusta usar a mí, donde vamos a hablar de cómo proteger los navegadores. Ya que si ustedes están desde una computadora, que lo veo muy poco factible porque hoy todo es muy mobile, es muy importante que tengan en cuenta ciertos consejos que los vamos a volver a ver en puntos más adelante. Pero lo que se trata esta sección habla de la importancia de las extensiones que ustedes puedan llegar a instalar en el navegador, ya que es muy importante tener presente que una extensión es algo que está creado por otra persona, y por más que esto suene muy obvio, al momento de pensar en la seguridad, uno no piensa en este aspecto. Lo mismo sucede con los CMS como WordPress, en donde un WordPress puede ser muy seguro, pero si uno instala determinados plugins, la inseguridad puede venir de esos plugins. Entonces, Google Chrome puede ser muy seguro, pero si ustedes instalan determinados plugins creados por terceros, los pueden vulnerar a través de esa brecha de seguridad. Otros aspectos que menciona también es revisar la configuración del navegador que estemos utilizando. Bien, vamos al siguiente punto en donde vamos a hablar de gestiona bien las contraseñas. En este punto es muy importante tener en cuenta algo que estoy seguro que ustedes no harán, que es, por ejemplo, el cambio de la contraseña una vez al mes, por ejemplo. Ni hablar de la típica de tener una contraseña distinta para cada cosa que utilicen, una contraseña para cada correo, para cada red social, cosa que dudo muchísimo que esto sea así. Y lo crítico de esto es que justamente si ustedes utilizan una misma contraseña para todo, es tan sencillo como que a ustedes los vulneren una sola red social o un solo correo para que accedan a toda la información de ustedes, a todas sus redes sociales y a todos sus correos. También existen tipos de ataques como los que menciono acá, que creo que no me va a dejar pintar. No, efectivamente no, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Ataques como de fuerza bruta, que son ataques de diccionario. Hoy en día existen páginas web en donde si ustedes quieren pueden ingresar su correo y estas páginas web les dicen en cuántas veces han sido vulnerada la contraseña de ese correo. ¿A qué me refiero? Si ustedes estaban registrados en determinadas páginas web con ese correo y esas páginas web fueron hackeadas y sus bases de datos robadas, estos delincuentes almacenan esas contraseñas que ustedes ingresaron en esas páginas web y crean diccionarios, como los dice acá, y de esa manera hacen ataques de fuerza bruta. Entonces es muy importante estar renovando nuestras contraseñas y sobre todo no usar la misma para todo lo que nosotros utilicemos. El siguiente punto, vamos a estar hablando del uso de autentificación de 2 factores, que en realidad hoy en día ya se habla de 3 factores, pero concretamente cuando estamos hablando de 2 factores, por ejemplo, habla de llámese control biométrico, por ejemplo, acompañada de una contraseña, por ejemplo, o la autentificación de 2 pasos, donde agregamos un nivel adicional de seguridad a las cuentas, en donde si vos iniciás sesión en una red social, por ejemplo, bueno, tenés que también darle el OK desde el celular, por ejemplo. O como decía recién, un control biométrico sumado a una contraseña.
Esto obviamente evita y refuerza nuestra seguridad en relación a lo que estemos utilizando en ese momento, o a través de un mensaje de texto, etc. Hoy en día se habla de un tercer factor que también lo vamos a ver en uno de los puntos de adelante, que es con un token, por ejemplo, o sea, con un hardware adicional. Bueno, de hecho es el punto 4. Punto 4 justamente habla de utilizar una llave de seguridad hardware para cuentas vitales. En este caso lo habla por una cuestión empresarial o entornos más profesionales. Que en realidad hoy en día esto no es muy difícil de imaginar porque tampoco es algo tan costoso. Hoy en día se recomienda justamente utilizar para la mayoría de las cosas los 3 factores de autentificación: biométrico, contraseña y, como le digo yo, token o seguridad por hardware, si se quiere llamar. Ni hablar de la utilización de soluciones de seguridad en este caso, este artículo, por lo que yo pude detectar, es muy tendencioso al sistema operativo Windows de Microsoft. Por eso acá justamente menciona cuestiones como Windows Defender, donde en realidad, dependiendo en donde nos situemos o el sistema operativo que estén utilizando, la aplicación que estén utilizando, hay diferentes soluciones de seguridad. Y uno de los puntos finales, que es el que me parece más importante, es el sentido común. Es la mejor solución de seguridad que hoy en día existe. Aún así, sepan que hay soluciones corporativas como justamente Windows Defender o hay algo que mucha gente desactiva, que es el control de cuentas de usuario, porque es molesto, porque ¿qué hace el control de cuentas de usuario en Windows? Ustedes ejecutan algo y les pregunta, ¿está seguro que desea ejecutarlo? Ustedes tienen que poner que sí o que no. ¿Qué sucedió? Entre Windows 7 en adelante se colocó este sistema porque antes de Windows 7 lo que sucedía es que los virus se ejecutaban en un segundo plano y como nosotros éramos administradores no nos preguntaba el sistema operativo si queríamos ejecutarlo y de esa manera nos atacaban. Entonces hoy todo lo que se ejecuta te lo pregunta para que vos sepas que se está ejecutando en un segundo plano o si lo estás ejecutando vos. El tema es que, como todo factor humano, esto puede ser deshabilitado porque a muchas personas les molesta, está poniendo que sí, que sí, que sí, entonces lo deshabilitan y dejan esa vulnerabilidad que les acabo de mencionar. Ni hablar de evitar las redes inalámbricas gratuitas. Esto es un gran problema y un gran típico error. ¿Por qué? Es muy común que nosotros dejemos activado el Wi-Fi encendido desde el celular para que cuando volvamos a nuestros hogares se conecte y encima configurado para que se conecte automáticamente a la red que encuentra habilitada. Entonces, de esta manera, nosotros, por ejemplo, vamos por la calle y hoy en la era digital en la que nos encontramos es muy común encontrar en vías públicas o cafeterías redes inalámbricas gratuitas. Y el problema de la red inalámbrica es que no deja de ser como un puente. O sea, si usted se conecta a esa red inalámbrica, toda nuestra información transita a través de ese router. Por ende, si alguien lo tiene intervenido o algún ciberdelincuente quiere capturar la información, va a capturar nuestra información a través de esas redes. Solución: no dejen activada el Wi-Fi de su celular, de paso ahorran batería y tengan mucho cuidado a las redes inalámbricas que se conectan que no conozcan. Bueno, el valor del uso del cifrado, que en este caso habla de BitLocker. En realidad yo prefiero transmitirlo un poquito más a un nivel más macro, que hoy en día cuando hablamos de cifrar información, sobre todo si hablamos de internet, estamos hablando de páginas web que tengan el candadito, entonces vos sabés que la información viaja cifrada de punta a punta. Eso es algo también que lleva un poquito al sentido común a raíz de tener un determinado conocimiento. Esta razón, esto es muy importante y les garantizo que este es uno de los 2 puntos por los cuales suceden la mayoría de los ataques informáticos. Y les garantizo que el 80-90% de los ataques informáticos se verían solucionados si en un primer punto las empresas o la persona o quien fuere encargado de gestionar la seguridad se encargase de actualizar los sistemas operativos y las aplicaciones y los firmwares, sea de los routers, de un MikroTik. Si uno se mantiene actualizado, es muy factible que
pueda mitigar más los ataques, porque de esa manera uno evita ataques de 0 days, etcétera, por más que obviamente hay 0 days que los delincuentes los obtienen primero y las empresas no las llegan a parchar antes, pero por lo menos el gran abanico de opciones que hoy existen les garantizo que estarían defendiéndose ante eso. Y el segundo punto para evitar los ataques también obviamente es la configuración correcta de políticas y servicios en una red. Con esas dos cosas les garantizo que el 90% de los ataques los prevén. Ni hablar de, como dice acá, el famoso Flash, bueno, un montón de ataques tipo ingeniería social o man in the middle. La utilización, ni hablar de las copias de seguridad, pero bien hecho. En este caso menciona cuestiones de la nube, porque nada sirve una copia de seguridad conectada por USB a un disco externo conectado a nuestro servidor. Porque si te encriptan la información del servidor y tu copia de seguridad, en vez de estar conectado en modo read-only a través de un servidor NAS, por ejemplo, o a un RAID, de nada sirve un disco externo por USB, porque cuando te cifró el ransomware, te cifró la información del servidor, se te llevó también encima la información del disco externo. Y obviamente una de las cosas que les había mencionado, el famoso sentido común. ¿Cómo obtenemos el sentido común? Con entrenamiento, con este tipo de videos, con informarnos, con capacitarnos. El sentido común es lo más importante que tenemos y, por ejemplo, así también es el artículo que tengo yo de phishing, en donde pueden practicar. Si alguien no lo vio y me lo quiere dejar en los comentarios, yo se lo comparto. Es un ejercicio de phishing en donde practicas y ves si caerías o no en las trampas del phishing. Porque hoy en día uno se cree que sabemos mucho sobre phishing y les garantizo que no van a poder pasar las 8 pruebas con éxito. Entonces el sentido común justamente es lo que nos permite combatir la ingeniería social, el phishing, es saber identificar una página web si es real o no, o es fake, o nos van a robar algún dato, etc. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, el artículo se dejó en la descripción, no olviden suscribirse al canal, dejen sus comentarios si les gustó, les dejo un abrazo digital.